Bienvenidos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Hoy, como los miércoles cuando sesiona el Consejo de Medellín, en la tarde a las 3 de la tarde, de 3 a 4, para acompañarlos en esta construcción de estilos de vida saludables. Transmitimos sesión plenaria del Consejo de Medellín esta mañana, pero aquí estamos para atenderlos y para que consulten. Listas las líneas, las redes sociales y el correo electrónico. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Felipe. Buenas tardes y buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y está el consultorio ya abierto desde este momento, como lo dice Felipe, las líneas, la local, la 441-2100 y la línea nacional, que es la 018000 41 40 99, para que empecemos a conversar de estos temas tan interesantes que traemos todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema de salud mental que me parece muy interesante. El manejo de la ira. Pero bueno, espere, antes de eso, porque usted ya se me lanzó, se me tiró al agua con las líneas telefónicas, entonces recordemos de una vez redes sociales, sí. @Salud Medellín, en Twitter, @Salud Medellín, nos citan, entran ahí y listo, preguntas, comentarios, lo que quieran hacer. Facebook, Secretaría de Salud Medellín, en el muro, en el chat de Facebook pueden escribir también, y medellínsaludable @tlemedellin.tv es el correo electrónico. Exacto, ¿Listo? Tienes toda la razón. A todos los que nos siguen por las redes sociales también muchas gracias. A los que nos escriben, a los que opinan y a los que nos hacen sugerencias sobre los programas, muchas gracias. Aquí estamos también hoy para leer sus mensajes y obviamente para escucharlos. Tema de hoy, tema de salud mental, manejo de la ira. Sí, y señor. para hacer la introducción a este tema, déjeme empezar con el siguiente concepto, para hablar del enojo. Del enojo como una emoción humana que es normal y de cierta manera saludable, pero cuando perdemos el control y no logramos controlar ciertas situaciones, ciertas condiciones, pues se pueden ocasionar muchos problemas. Y en juego, cuando nos sobrepasamos, cuando no sabemos manejar esos niveles, pues están las relaciones, las sociales, las personales, las familiares, las relaciones de pareja, las relaciones sentimentales. Cuando no controlamos ese enojo, quedamos a merced de un sentimiento, de una sensación que es explosiva, que es poderosa, que es impredecible, y es la ira. Sí, y sí. esa no es tan buena. Exactamente, sí. Tú lo has dicho muy bien, es una emoción completamente normal que surge en cualquier persona ante un momento o una situación, generalmente ante un conflicto, y ayuda incluso pues para la resolución de los conflictos. Cuando no se sabe canalizar, cuando no se sabe expresar, cuando se hace de una forma violenta, agresiva, no solamente hacia las otras personas, sino también hacia nosotros mismos, es cuando empezamos a hacer daño. No solamente en la parte emocional, como tú lo mencionas, en las relaciones con las demás personas, sino también en nuestra salud física. Cuando estamos bajo estas emociones intensas, la ira, el estrés, el enojo, que dura por mucho tiempo, se desatan en el organismo algunas funciones y se liberan unas sustancias, la adrenalina, que la han escuchado mucho, la noradrenalina, que son como unas hormonas del estrés. Esto hace que se aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que por eso cuando una persona está muy enojada se ve roja, se ve agitada, tiene mayor frecuencia respiratoria y a su vez, si esto se empieza a presentar repetidas veces, entonces podría desencadenar una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, una enfermedad coronaria. Últimamente se han hecho estudios, Felipe, en donde se demuestra que en una persona sin ningún otro factor de riesgo que se infarta, se le pregunta y lo único que tenía como antecedente era el estrés y un manejo inadecuado de estas emociones. Miren las consecuencias, los desenlaces, lo que desata un episodio de ira, que lo que hace también inmediatamente es bloquear la capacidad de razonar, de pensar para actuar de la manera que es debida. Quien no tiene habilidades como la comunicación, la asertividad, ¿cuál es otra? Es la capacidad para resolver de buena manera los conflictos. Tiene solo como herramienta la ira, como la posibilidad de defenderse y actuar frente a situaciones que son bastante estresantes y complicadas. Aquí hay un asunto, y algunos teóricos, bueno, y esto incluso me lo contaron, dicen que los primeros años de la vida, la primera infancia, son fundamentales
para este tema, porque obviamente, como lo hemos descrito y lo hemos mostrado en el programa, los niños aprenden por imitación. Exacto. Y si lo que observan en la casa son explosiones de rabia, de ira, la resolución de conflictos a punta de ira, pues fácilmente es lo que van a imitar. La tolerancia a la frustración parece ser otro elemento importante, desarrollarla precisamente para evitar esas explosiones. Hay que saber canalizar, reaccionar y manejar estos episodios que nos generan ese estrés y que nos desatan ese evento de la ira. Sí, Felipe, es obvio que vivimos en un mundo que cada vez se vuelve más violento, que cada vez es más agresivo y por lo tanto entonces nos vuelve más irascibles, pero es que también hay más agentes desencadenantes, más disparadores los podríamos llamar, externos, por ejemplo, las situaciones laborales difíciles, las situaciones de pareja, el estrés que genera los problemas económicos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema hoy? Precisamente porque hay algunas estrategias, algunos mecanismos que se pueden empezar a trabajar. No que es que estés de mal genio, entonces toda la vida va a ser así, hay que soportarlo así. Muchas veces esas cosas, yo lo llamo, se van encapsulando, se van guardando y con el tiempo van haciendo también mucho daño. Personas que con el tiempo manifiestan gastritis crónica, enfermedades del colon, cefalea tensional, donde uno pregunta de los antecedentes, el más importante y el más relacionado está el manejo de estas emociones, el mal manejo de estas emociones. Entonces, tenemos un invitado que es psicólogo, que sabe mucho del tema y que nos va a enseñar. Yo sé que todos ustedes en algún momento de la vida hemos pasado por esta situación. Todos yo creo que hemos tenido un episodio de ira, por lo menos uno en la vida. Algunos hemos tenido más y algunos viven en esas. Se acostumbran en esa y se vuelve una situación muy conflictiva y muy problemática, con unas consecuencias en la salud, no solo mental, sino física, que ha descrito perfectamente la doctora Fanny Isabel. Nuestro invitado es el doctor Andrés Felipe Gómez, él es psicólogo, pero antes de saludarlo, veamos este informe que les preparamos. Los seres humanos reaccionamos de diversas maneras ante las situaciones que se presentan a diario. Una de ellas es la rabia, que puede aparecer cuando surgen sentimientos de fracaso, resentimiento o irritabilidad. Lo grave de esto es cuando la rabia es desproporcionada y se convierte en ira, que es una respuesta cerebral que indica atacar o huir cuando se perciben amenazas o daños. El aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de la adrenalina son algunos de los síntomas que puede sentir una persona cuando tiene ese tipo de episodios, que también se manifiestan a través de la expresión facial, el lenguaje corporal, las respuestas fisiológicas y en el peor de los casos en agresión física, ya que la ira prepara al cuerpo y a la mente para la acción. Por lo tanto, la falta de control de esa emoción puede perjudicar a quien la siente y a las personas que se encuentran alrededor. Aunque la ira es una emoción humana normal, hay personas que sufren episodios frecuentes e intensos. Esto interfiere seriamente en su vida cotidiana y desemboca en comportamientos destructivos. Cuando la persona es consciente que su rabia es desproporcionada, la recomendación está en consultar con un especialista y realizar los siguientes ejercicios de relajación para que usted no pierda el control de su mente. Respire profundamente desde su diafragma. Luego de esto y lentamente repita una palabra o frase tranquilizadora. Visualice una experiencia relajante, ya sea de su memoria o que usted se la imagine. Practicar yoga también puede ayudarle a manejar los sentimientos que le causan ira. Recuerde que la mejor vía para la resolución de conflictos es por medio del diálogo, para que el sentimiento de rabia no se salga de control y desencadene en tragedias que pueda lamentar. Insultos, gritos, reacciones violentas, agresiones al otro, agresiones físicas, mover las manos, son reacciones, muchas que se dan a propósito de la ira. Cada persona tiene una manera diferente, pero también se da la autodestrucción, es decir, la posibilidad de atacarse a uno mismo o de sentirse mal o renegar diciendo que esta vida es terrible para mí. Bueno, todas esas situaciones son las formas de reaccionar. Hay que canalizar esas reacciones, doctora Fanny Isabel, es el tema del que hablamos hoy. Incluso hay personas, Felipe, que es hasta más delicado, que no hablan, que no dicen nada, que aprietan los dientes, que se guardan todo en su interior y que
todo el tiempo están pensando en esas situaciones complicadas que les causan enojo. También es muy importante aprender a expresar cuando tenemos rabia, pero de una forma que no sea agresiva y no reprimirnos, porque esto podría incluso desencadenar también una depresión. Hay un asunto que debemos considerar y que es muy importante en el programa del día de hoy, de esta tarde de miércoles, y es cómo el mal manejo de esta condición, de esta situación, está generando unos niveles altísimos de violencia intrafamiliar con unas serias afectaciones, incluso con muchísimas personas muertas. Algunas estadísticas que recogimos hablan de 43.000, 45.000, 50.000 episodios de violencia intrafamiliar serios reportados en el país y cuyas víctimas en un 80-85% son las mujeres. ¿Cómo controlarse? ¿Qué hacer? ¿Cómo respirar? ¿Hasta cuánto hay que contar? Exacto. Algunos contaremos un poquito, otros tendrán que contar un poco más, pero bueno, mecanismos vamos a aprender hoy un poquito para entender esta situación y a partir de este momento saber qué podemos hacer, qué herramientas tenemos. Otra vez, como factores de protección, de prevención, la actividad física ayuda mucho. Importantísimo. Ayuda muchísimo. Importantísimo. Está comprobado, las personas que hacen ejercicio tienen niveles y capacidades de adaptarse mejor a las situaciones, de tranquilizarse de una forma más sencilla. El hecho también pues, de alejarse cuando estamos discutiendo, de ir y pensar con cabeza fría, eso también funciona. No estar cerca de las personas que me desatan la ira y que me desatan el enojo. Aprender a manejar todo esto es lo que vamos a conversar hoy. Yo sé que va a ser muy útil para todos y mejor si ustedes también nos cuentan sus experiencias y obviamente nos hacen sus consultas. 441-2100 y con nosotros el doctor Andrés Felipe Gómez, lo saludamos. De una vez. Aquí está por nosotros ya. Andrés Felipe Gómez Lopera, es psicólogo. Bienvenido, buenas Hola, tardes, Andrés, ¿cómo está? estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Aquí- muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los factores que hacen que unas personas reaccionemos de una manera, obviamente en este contexto del que estamos hablando, de la ira, de la incapacidad de manejar el enojo, de esas explosiones muchas veces violentas? ¿Qué hace que esas reacciones sean diferentes en el uno o en el otro? Bueno, a ver, la ira, pues como toda emoción, es algo que ha sido muy interesante analizar en el ser humano, porque ha permitido a lo largo del tiempo, y ahorita lo mencionaban, ha permitido que el ser humano pueda sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos a la época por allá de los primitivos, cuando por ejemplo los hombres salían a la casa, ellos tenían que ir a estar alerta, preparados para la caza, o sea, salir de manera grupal y estar preparados para ir a la caza de la presa. Entonces tenían que estar alertas y activos para poder ir todos y poder cazar la presa. Y ahí es cuando, ahorita lo mencionaron, cuando todo el cuerpo comienza a segregar esos neurotransmisores o hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, y entonces el cuerpo comienza a prepararse para la actividad. Eso quiere decir que biológicamente está preparado para que eso fluya naturalmente, pero inciden dos factores, lo cultural o social y lo familiar. Ahorita también lo tocaron. Lo cultural, ¿por qué? Si nosotros revisamos, por ejemplo, este contexto de Antioquia, de Medellín, normalmente a la ira se le tiende a suprimir, a reprimir o a cambiarse por otra emoción. Y las personas no se dan cuenta, o sea, lo hacen tanto que no se dan cuenta desde lo cultural. Por ejemplo, hay mujeres que cuando tuvieron una experiencia, pues qué sé yo, que no les devolvieron en el banco la plata que les dio mucha rabia y se ponen a llorar. Entonces le acercan a mí, ¿pero qué te pasa? Es que estoy tan furiosa. Tengo una rabia. Tengo una rabia, pero ¿por qué estás llorando? No, es que estoy muy enojada con él. Entonces, y en los hombres es al contrario. Entonces, a un hombre encuentra a su mujer con la amante y entonces van del amigo ¿y por qué estás tan serio? No, nada, normal. Pues al hombre entonces no se le permite o expresar la ira o expresar la tristeza. Entonces más bien se utiliza toda esa capacidad biológica para, como dicen, tragar y aguantar. Eso. Entonces, y la familia también incide porque hay contextos donde al niño se le dice, cuando estés feliz, yo te abrazo. Pero cuando llores y te enojes, o te pego y te castigo, o vaya llore por allá en una esquina. ¿Sí? Entonces, esos mensajes que van diciendo, y es,
Entonces, para yo tener el amor de mi papá y mi mamá, me sonrío, hago caritas y ahí los tengo a los dos. Pero si ya sé que me voy a enojar y me voy a poner triste, entonces, Guardo. sí, sonrío, bueno, lo cambio por cualquier otra conducta. Entonces, esos son los dos grandes factores, lo cultural y lo familiar, que inciden que hay veces la emoción de la ira y otras emociones no se expresen naturalmente. O sea que hay una relación directa también entonces entre la ira, la tristeza, por ejemplo, la depresión. Sí, eso es interesante porque todas las emociones van interactuando en ciertos momentos. Por ejemplo, hay personas, voy a hacer un paréntesis, hay personas que, por ejemplo, cuando tuvieron una experiencia muy dolorosa en su infancia, sea con la madre o con el padre, prefirieron manifestar rabia para no sentir el dolor. Es decir, que yo prefiero expresar mi rabia por lo que pasó frente a cualquier situación que tocar el dolor que me surgió de esa situación de abandono. Entonces, ¿qué pasa con la tristeza? Y volvíamos a ese ejemplo, y es, hay veces es mejor enojarse que ponerse a llorar, y al contrario, hay personas que prefieren enojarse que llorar. Sí, o sea, van intercalando las emociones, porque dependiendo de la respuesta al contexto, es que consideran si es adecuado o inadecuado, que eso ya es una elaboración mental. Las emociones son corporales, son biológicas, y lo que hace el cuerpo es natural, pero cuando viene la mente es cuando comienzan a ver todas las disfunciones, ahorita lo mencionan ustedes, sí. Cuando entonces comienzan a ver los malestares físicos, con los síntomas, también los síntomas físicos, comienzan a ver las enfermedades, gastritis, cáncer, sí. Cefaleas, todos estos síntomas físicos. ¿Por qué? Porque en vez de dejar de expresar algo que sale natural del cuerpo, por un proceso racional se comienza a transformar. Bien, saludemos a Viviana Galeano, que está en Manrique. Hola, Viviana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí hablando de la ira. Y es horrible. Terrible. Ve María, para controlar que ve María. A veces se torna bien difícil, ¿no? No, y se lo digo yo por experiencia, que yo estoy en el hospital mental por eso. Por eso, tenías unas explosiones muy fuertes. Uy, yo quería hasta matar. ¿Y por qué? ¿Qué mucha pasaba? Mucha ira, mucha rabia, mucho rencor, mucha lloradera. Y para preguntarle unas cositas. Claro. Es que yo tengo una hija de 7 años. Pero ella cuando llora no es como con llorar, pues, sino que ella se tira al piso, se le tuerce la lengua y orina. Eso es normal. Y perdóname, te pregunto, Viviana, cada vez que tiene una situación donde le da rabia, por ejemplo, cuando tú la regañas, como con lo que llamamos las mamás, como que hace una pataleta. La pataleta. Exacto. Sí, pero es que a mí me preocupa mucho en eso, porque es que ella se tira al piso, se le tuerce la lengua, los ojos se le ponen muy horribles y orina. Y yo la cojo y ella es como con la lengua trabada y no me habla muy bien. ¿Y cuántos años tiene la niña? 7. 7 años. Muy bien, Viviana. Gracias por Viviana. tu llamada. A ver, Andrés Felipe, ¿qué podemos comentar a propósito de este caso que nos plantea Viviana? Bueno, de ella primero, que dice que tuvo esa condición y esa situación que incluso la llevó hasta tener que recluirse para trabajar ese tema, y ahora las reacciones que tiene su hija de 7 años de edad. Entonces es interesante porque cayó como anillo al dedo. Sí. Hablamos del factor familiar y ella nos lo coloca exactamente como es. Es cuando una madre no aprende a manejar su ira, como lo expresa Viviana, y nos lo expresó en todas las etapas. Cuando yo siento una emoción, cuando yo siento que un evento me genera rabia o malestar, no lo descargo, lo guardo, no lo expreso, lo sigo guardando, pasa el tiempo y se suma otro evento y lo sigo guardando. Esa parte que ella nos dice es lo que sucede cuando mi cuerpo está tan sobrecargado que cualquier estímulo, que pase una mosca, yo ya necesito explotar. Entonces ahí viene la hija. ¿Qué es lo que está viendo la hija? Esa es la manera natural de expresar la rabia. Que era lo que decíamos al comienzo, pero a ver, por claridad, descartamos factor genético. Esto es un asunto de aprendizaje, de lo que vemos en nuestros referentes. Sí, exactamente.
Bueno, sin embargo, pues a mí siempre me gusta como médica descartar la parte orgánica, ¿cierto? Y sobre todo en una niña. Yo le recomendaría a Viviana, es muy común cuando estos niños hacen estas crisis, pues, o estas pataletas que llamamos las mamás, a veces también pasa algo que es como unos espasmos. Ellos dejan como de respirar, a veces se ponen incluso como moraditos y por eso a veces también los ve uno como que se tuercen los ojos, tuercen las manos. Sin embargo, es importante una consulta médica para descartar cualquier otra afectación, no sé, una epilepsia, sería rarísimo porque justo coincide cuando está enojada, pero es bueno, hablándoles de esta parte del espasmo, del sollozo, es frecuente en niños, los regañan, hacen una pataleta y cuando escuchan que la mamá o la abuela dice, se secó, de llorar, sí. O sea, llegó a un punto extremo donde les pasa esto. Es bueno entonces también consultar donde el médico y hablar de estas cosas, Viviana. ¿Les parece si vamos a un corte y seguimos con este? Sí, yo quiero, vamos a hacer el corte, pero yo quiero que al regreso aprovechemos este tema de las pataletas para que Andrés Felipe nos diga cómo manejarlas. Exacto. Es decir, qué hay que hacer en el momento y después de, para no dejar que las cosas sigan pasando así y de cierta manera aprovechar esos episodios, esas crisis, esas coyunturas para reorientarlas, reenfocarlas. Lo podemos Qué hacer buen después del punto, corte. excelente, me parece. Ya volvemos. Desperté en un lugar al que por fin puedo llamar hogar. Hoy me siento protegido, hoy me siento acompañado. Estas paredes son mi hogar, lo que siempre había soñado. Y al abrir la puerta, hermoso despertar. Y ya tenemos algo nuestro, ya tenemos un nuevo hogar. Y al abrir la puerta, hermoso despertar. Ya cumplimos nuestro sueño, nuestro nuevo hogar. Si el sol sale es para calentarme y si la lluvia cae tengo refugio en mi hogar. Si el viento sopla fuerte es para refrescarme y si la noche llega, tengo refugio en mi hogar. ISBIMED, tus sueños ya tienen dónde vivir. Medellín, todos por la vida. Quiero invitarlos para que nos acompañen este viernes 21 de marzo de 9 a 12 de la mañana en la rendición de cuentas de los primeros 2 años de gobierno que haremos ante el Consejo de la Ciudad. No lo olvides, este próximo 21 de marzo, rendición de cuentas, 9 a 12 de la mañana aquí por Telemedellín. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, se nos vino encima el 7º Foro Mundial Urbano Equidad Urbana en el Desarrollo, Ciudades para la Vida. Un evento que sin duda nos convierte en el centro de atención del mundo. Por ello, la invitación es para convertirnos en los mejores anfitriones. El proceso de modernización de la administración municipal fue cuestionado en el Consejo de Medellín. En la corporación se preguntaron por el papel que juegan las 5 vicealcaldías. Defensores de la gerencia moderna creen que por el contrario, este es un acierto de la administración local. La ciudad de Medellín tendrá próximamente una galería de arte urbano para artistas callejeros y muralistas, una iniciativa que se abre paso en el Consejo de Medellín. Este miércoles, 8:30 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad del Foro Urbano Mundial. Esta semana en Maestros para la Vida acompañaremos al profe Carlos Mario Correa y a sus estudiantes en un recorrido por los credos de su barrio. Buenas tardes, doña Alicia. También veremos lo divertido de aprender cuando el aula de clase se convierte en un bosque, aquel que inspiró a la maestra Olga Lucía Zapata en su forma de enseñar. Maestros para la Vida, historias y ejemplos inolvidables. ¡Profe! Harold encontró huevitos. Harold, ¿cómo los encontraste? ¿Qué pasó, Cebra? Ay, ¿cuál es el afán, hombre?
Ese soy yo, Blanco. Sí, cometo algunos errores, lo reconozco, pero ya he aprendido bastante y todo gracias a mi amigo, la cebra. Ah, ¿qué hace una cebra en la ciudad? Ni se imagina. A mí me parece que el programa de mi papá, no sé por qué no empezaba, a él le hace mucha falta charlar con la gente, invitar a personas. Yo no sé, yo quiero que empiece ya. Y aprovechamos para contarles a propósito del tema de hoy, salud mental, el manejo de la ira, que existe la línea Amiga 444-4448. No se les olvide que es una línea en donde la Secretaría de Salud tiene a su disposición una serie de profesionales donde ustedes pueden llamar y los pueden orientar cuando tengan una dificultad. También es para asesoría en salud sexual y reproductiva, pero en salud mental, que sabemos que es algo que se afecta tanto en nuestra ciudad, allí hay profesionales que nos pueden colaborar. Estamos pendientes de conversar con Andrés Felipe el tema de qué hacer durante y después de las pataletas, pero primero saludemos en Itagüí a Mariana Reyes. Hola, Mariana. Mariana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos. Mira, yo quiero hacerle una pregunta a los doctores. Yo tengo un conocido que cuando entra en un momento de euforia, tiembla. ¿Eso es normal? Muy bien, Mariana. Pues pero mira, de euforia entendida como rabia, exacto. o euforia de alegría, o... De rabia. De rabia. De rabia. Claro, ok. Sí, mira, es de las reacciones también frecuentes que se presentan cuando no hay control de las emociones, lo que yo mencionaba ahora al inicio del programa. Se alteran varias funciones, pues se aumentan varias funciones en el organismo y eso hace que haya un temblor que es involuntario. El sistema nervioso autónomo, que es el que define pues como estas emociones, la frecuencia y estos ritmos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en un ataque de ira, de rabia, puede hacer que una persona respire más rápido, tiemble, y lo que hablaba ahora de los niños, al respirar más rápido se le tuercen las manos, incluso hasta se pueden desmayar como de la rabia, literalmente, ¿cierto? ¿Alguna vez hablamos exacto, de eso? Es como una conmoción, cuando hablábamos de la disautonomía, Sí. es como una conmoción, como un descontrol de ese sistema nervioso autónomo, pero que se puede solucionar, que con ciertas recomendaciones, muchas veces los psicólogos les dan ciertas pautas para que ellos aprendan a manejar esas situaciones, y en casos extremos incluso donde los neurólogos pueden consultar porque tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso autónomo. 441-2100. Usted tal vez está en otra ciudad del país o en otra región antioqueña, marque la línea 018-041-4099. Algo a propósito, como complemento a lo que está diciendo doctora Fanny Isabel, por la llamada de Mariana, o pasamos al tema de las pataletas, doctor Andrés Felipe. Vemos de las pataletas. Bueno, ¿qué hacer entonces? Durante una pataleta, pero sobre todo después. Es decir,
¿Cómo aprovechar un episodio de crisis, una coyuntura de esas, para algo positivo, para resolver y que eso no se siga presentando frecuentemente, que cada vez sea menos hasta el punto que desaparezcan, porque logramos canalizar esa energía y esa explosión? Bueno, ahí volvemos, es muy importante porque seguimos como en esa línea de los factores y seguimos en el factor familiar. ¿Qué ocurre? Siempre yo lo he visto pues como en mis consultas de lo individual y familiares, cómo manejan las emociones los padres y los adultos, así lo aprenden los niños. Sabemos que los niños en sus diferentes etapas van teniendo sus deseos, sus peticiones, ¿sí? Y también están aprendiendo a conocer su cuerpo. O sea, para un niño una emoción es una sensación. El niño sabe que está experimentando como unas cosquillitas, le está pasando en el cuerpo, pero no lo sabe nombrar. Y él siente que eso hay veces lo sobrepasa. Entonces, ¿qué hace él? Digamos que la pataleta sirve como para, cuando él se siente como sobrecargado, como para poder, digamos, descargar toda esa sensación. Él todavía no lo nombra como rabia. O él sabe que pronto alguien le dice, está muy enojado. Él sabe que pronto le están nombrando eso, pero él mismo no lo nombra todavía rabia. Entonces, ¿qué pasa con la pataleta? Lo que normalmente ocurre es, y retomo lo de ahorita, es las emociones positivas, entre comillas, son las que acogemos. Ay, tan lindo el niño como sonríe, ay, venga pues yo lo abrazo. Pero las emociones negativas son las que retiramos. Entonces, si está muy enojado, váyase para su pieza. Va a seguir muy enojado, entonces hágase yo solo. Lo voy a dejar solo ahí en ese rincón, ¿cierto? Entonces, la pataleta, uno de los ejercicios, que es donde viene lo interesante, y que es innato también en el ser humano, lo practican mucho las culturas indígenas, y es el abrazo. Hay veces, o sea, por puro aprendizaje, porque lo aprenden los papás de otros papás, y se hace una cadena, entonces creen, no, es que el manejo de la pataleta en un supermercado, déjelo solo y que ignórelo. Ignórelo. Sí. Y él dice, van a ignorar. Mira, yo Va le hago, cojo pulmón y el papá comienza como, ¿ahora qué hago? Y uno se ve en unas encartadas. Impresionante. Entonces uno dice, no, pues si me dijeron que ignorar, lo voy a ignorar, pero también sigue la angustia del papá. Entonces, esa técnica que lo hacemos cotidianamente es, cójalo, vaya y abrácelo. Eso no necesita ciencia. Sí se deja. No, es que cójalo y abrácelo. ¿Qué problema es que ahí es donde viene lo interesante, es abrácelo y abrácelo tan fuerte como él necesite para que él sepa que así también esté enojado, también lo puede expresar. O sea, ahí es donde viene lo interesante, porque es el movimiento contrario. Ya más de inteligente está, ay, ¿cómo así? No, entonces con las que pero me a mí lo que sí. No estoy poniendo nada del otro mundo. Abrácelo hasta que lo asfixie. Hay que intentarlo. Sí, o sea, es algo muy interesante porque siempre se cree, no, la técnica del ignorar, no, entonces en la casa, o las palmadas. En la casa cuadramos. En la casa cuadramos, o te vamos a dar unas palmadas. Y resulta que es porque la pataleta también mueve emociones como padre. Es que ahí es donde también está lo interesante. Claro. Una frustración. Porque, ¿cómo hago para controlar a mi hijo? Sí, pero es que no se está dando cuenta que su hijo le está mostrando a usted que usted necesita otras herramientas para manejar. Para manejar la emoción, la angustia, el estrés, todo eso que le genera. Bueno, espérese, esto durante la pataleta, atendamos la llamada y luego entonces hacemos la otra parte. Muy interesante. Emilce Álvarez nos está llamando desde Robledo. Buenas tardes, Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para hablar con el psicólogo. Ahí lo tiene, bien pueda. Bajen el volumen a su televisor y háblele al psicólogo. Por ese programa. Emilce, la escuchamos. Sí, cuéntanos. Para felicitar por el programa. Muchas gracias. Me gusta mucho, y cuando se trata con el psicólogo, y usted, doctora, me gusta mucho. Ay, es que tan yo linda, tengo gracias. una nieta de 18 años, y ella desde pequeña ha sido muy rabiosa, mucho. Y ahora está manejando una depresión desde agosto. La han tenido hospitalizada en el centro, en una casa de reposo,
y ahí está otra vez decaída y ella no le gusta las citas con el psicólogo. Quizás la droga que le mandan, ella como que la ponen muy boba, y hoy tuvo que irse como la mamá con ella, porque ni va a estudiar, ni nada, y es llore ella, y entonces eso nos preocupa mucho a nosotros. Claro que sí, doña Milce, muchas gracias por llamarnos y además es una niña muy joven, 18 años, y se nota que ya es una depresión mayor. Sí, miren que eso es algo, por eso les decía ahorita, o sea, el cuerpo es muy sabio, es sabio en lo que está haciendo, porque cuando uno ya está el sistema nervioso está muy sobresaltado, está sobrecargado, necesita volverse a equilibrar, por eso es que llega la depresión, lo que ahorita decías, cuanto que lo pasé por alto, y es cuando vos estás en un sentimiento intenso de ira, de rabia, y está muy permanente, el cuerpo por su sabiduría necesita llegar a un equilibrio, entonces por eso viene la depresión, para que el cuerpo vuelva a tomar otra vez fuerza, vuelva a reponerse. Sí, por eso entonces es la relación que hay veces entre rabia y de tristeza y depresión. Yo me siento muy enojado, después paso un periodo de tristeza y si si obviamente no tengo unas herramientas, puede ser que se llegue a la depresión, pero rabia y tristeza son una balanza que ayuda al cuerpo a que esté en equilibrio. Esa es pues una clave con la niña. A ver, otra cosa, y es también el apoyo familiar. Lo que pasa es que en la psicología, cuando vienen las terapias, siempre hacen la culpa de la vaca. Eso es lo que yo les digo mucho, no, es que es él, pero entonces yo no tengo nada que ver, es que es mi hija, pero yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿cómo tratamos a mi hija? Y uno siempre, cuando comienza a decirle, sí, yo trato a su hija, pero necesito también que vengan las personas que están vinculadas a ese núcleo familiar, porque entonces, si ella aprende a manejar su ira y resulta que en ese entorno familiar nadie sabe manejar la ira, ¿qué va a suceder? Ella va a volver a adaptarse a su familia. O sea, si ella sabe que aquí la van a comenzar a rechazar, por su manera de comportarse, ella lo que va a hacer es volver a tener los comportamientos que tiene en la familia. Entonces, por eso la sugerencia en ese caso es que también la familia pueda tomar una terapia familiar para que ellos se revisen también emocionalmente cómo lo están manejando. Si ellos sanan, lo altamente probable es que en la niña también mejora. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar las respuestas de nuestros ciudadanos. Les preguntamos, ¿cómo creen ellos que se puede controlar la ira? Siempre nos dan unas respuestas muy interesantes, vamos a escucharlas. Pues yo creo que una buena forma es el deporte o también, pues yo lo hago tocando instrumentos, así controlo la rabia. Escuchando música o haciendo algún deporte o ejercicio. Respirando profundo y contando mentalmente 1, 2, 3. Yo creo que cuando uno ya termine en 20 ya se le bajó la ofuscación. Hay que tener como un autocontrol y el manejo de las emociones. Primero contando hasta 10. Y lo primero. Lo segundo, tratando de controlar esos sentimientos negativos. Muchas veces la ira se demuestra porque somos pesimistas. Controlar la paciencia del caso, y la ira no debe existir nunca. La ira, la rabia, pues ignorando las palabras que nos digan, no. Respirando profundo, teniendo paciencia. Pensando en Dios, porque Dios es amor. Yo la controlo es por medio de la respiración y escuchando música. Esa es la forma en que yo la controlo. Autocontrol, respirar profundo, contar hasta 10, hacer ejercicio. Andrés Felipe, las respuestas de los ciudadanos acertadas. ¿Esas respuestas cómo le parecieron? O sea, me parece muy bonito porque es lo que surge natural. O sea, la respiración, lo que les digo, el cuerpo es sabio. Entonces, la respiración es uno de los mejores mecanismos para poder que todo el sistema nervioso se pueda regular. Porque cuando yo estoy en una situación que me genera mucha tensión y entonces ya comienzo a decirle al cuerpo que cambie como la sintonía, el ritmo. Y si lo voy haciendo prolongado, también. O sea, la respiración es una herramienta, pero funciona hasta un punto.
A otros, ahorita lo dijeron ustedes, otros tienen que ser con el cuerpo, otros tienen que ser gritando. Hay un libro que se llama La sabiduría de las emociones de Norberto Levin y él dice que cada persona es muy importante que encuentre un lugar. Por ejemplo, así como tenemos el baño donde se deposita todos los residuos del cuerpo, que haya una habitación para depositar todo lo del enojo. Es decir, lo que se dice a veces es la técnica de la catarsis. Eso todavía tiene vigencia porque me permite en primera instancia que el cuerpo se descargue. Y cuando se descarga yo puedo recurrir a la música, puedo recurrir a Dios, porque ya cuando ya el cuerpo está descargado energéticamente, todo el sistema nervioso otra vez está equilibrado, es cuando ya cognitivamente puedo ya otra vez entrar a razonar, entrar y decir, mira, es que me enojó mucho que llegaste a las 10, teníamos la cita a las 10 y llegaste a las 12, pues me molestó mucho que llegaras 2 horas tarde. Y ahora sí, vení, la próxima vez que nos vamos a reunir te voy a decir que llegues a las 9, porque sé que vas a llegar a las 10. ¿Cierto? Ahí voy ya, ahora pero sí. eso casi no pasa. Pero uno con esa calma. Pero eso casi no pasa. O sea, que uno se desespere por eso, tienes toda la razón. Entonces, entonces, esa es la idea, porque cuando yo estoy alterado emocionalmente, el cerebro, o sea, mi sistema cognitivo no está funcionando. Todo el cuerpo está concentrado. Se bloquea. Está en descargarse, en descargarse. Entonces, por eso se sugiere, respire, descárguese, grite, muévase, pero primero hágalo, si usted puede, hágalo en privado, dale una vuelta al parque, lo que sea, y ahí sí va a poder razonar. Y miren los televidentes, los ciudadanos, cómo valoraban el asunto que hablábamos al comienzo de la actividad física, sí, del ejercicio y de escuchar música. Otra de las recomendaciones es apropiarse de esas cosas que nos gustan. Algunos escuchar música, leer, distraerse con otros asuntos para cambiar el foco del asunto, para abandonar los motivos que me generan esa explosión y dispersarme un poco. Bueno, buena respuesta, muy en sintonía con lo que hoy hemos hablado aquí en el programa. Sí, afortunadamente. Ahora saludemos a Marta, ella está en Robledo. Buenos días, buenas tardes Marta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vea, quisiera preguntarle al doctor, ¿qué puedo hacer que yo tengo un niño de 8 años? Ay, pero le dan unas tabletas tan horribles que a veces hasta se agrede. Y a ver, por lo que está diciendo el doctor, que a veces lo cojo así, pero no, eso no, y él se agrede y tal cosa, y muy manipulador. Pero no se le puede dar medicamento, él no tiene problemas, nada, es supremamente inteligente, pero no le logro controlar esas pataletas y eso. Muchas veces, a veces me salgo de las casillas y lo castigo, y otras veces no. Entonces cuando me ve pasar, empieza con el escándalo, porque sabe que no me gusta que haya escándalo, entonces empieza, claro, ya vienes con la correa, ya me vas a pegar, y la olla, pero si yo no llevo correa ni nada, entonces es como así. Entonces quisiera saber cómo qué hago, porque es que él es muy inteligente y todo, pero ay no, él no presta a veces atención. Yo, mira, ¿qué estás haciendo? No, pero es que no me quieres, porque él sí tiene muy claro que fue muy deseado y todo, entonces me manipula con que, claro, como tú no me querías cuando yo nací, me iban a tirar a un basurero, no sé qué. Entonces por eso me dices, que yo, ¿qué hago con él o cómo hago? Porque es que a veces se agrede y yo, no, eso no es así, pero ay, no, es que a veces sí, francamente, ya uno como muy difícil. Claro, Marta. Muy difícil. Tiene 8 años, ¿no? Sí, y me parece muy bueno que nos haya llamado y haya tocado este punto, porque yo también quedé ahí como en esa parte. Es que la pataleta es utilizada para manipular, es que ellos saben, y como dice Marta, son muy inteligentes. Ella tiene 8 años, es un niño ya más grande, y él sabe, ante la pataleta mi mamá o mi papá va a ceder ante lo que yo quiero. La compra del juguete en el supermercado, el irnos ya para la casa, cualquier necesidad que él tenga es utilizado como un medio de manipulación con mucha frecuencia. Sí, a ver, lo que pasa, ella dice, ¿qué hago? Sí. Ojalá fuera algo tan mágico de una, pero sí se pueden analizar varios factores, y es que cuando ocurre la pataleta y ya se está detectando que hay manipulación, que se quiere obtener ciertos beneficios, ahí es importante analizar temas como, por ejemplo, la culpa. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces, por determinadas situaciones que ha vivido, ha tenido ese niño en su vivencia, o sea, o si fue un niño deseado, o hubo crisis económicas, o el papá y la mamá tuvieron
por decirlo así, sus traumas con su papá y su mamá. Entonces, cuando el niño detecta que, digamos, con esta pataleta, con esta manera de comportarse, despierta eso en el papá y la mamá, entonces él lo sigue utilizando. Él no lo nombra, ahora ya sé cómo darle hacerle sentir culpable a mi mamá, ahora ya por aquí me lo va a meter. No, él lo hace porque se está dando cuenta que tiene una reacción. Entonces, ahí lo más importante es que uno pueda revisar con el papá y la mamá qué pasa, por qué ceden, para qué ceden. ¿Por qué le hacen la pataleta? Porque quieren comprarle un juguete y ellos se sienten mal pero terminan cediendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque cuando se encuentra ese factor es cuando ya la conducta disminuye. Por eso yo les digo a muchos padres, no es conseguirse el manual, no, es prestar atención, qué es lo que está sucediendo en mí y cuál es la razón que me motiva a actuar así, y después cuando yo encuentro ese motivo, es cuando yo ya puedo encontrar la manera de estar o de interactuar diferente con mi hijo. Esa es la clave que yo siempre les enseño en las sesiones individuales a los padres, es encontremos qué es lo que genera la pataleta en mí, y cuando yo ya entiendo y lo elaboro, ahora sé que yo ya lo puedo, si me hace una pataleta yo puedo ir a abrazarlo, y lo contengo para que él exprese su emoción de que se sintió frustrado de que no lo dieran, y que puede estar otra vez tranquilo. Yesenia Agudelo en Caicedo. Hola, Yesenia. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, mira, para hacerle una pregunta al psicólogo. Sí, claro. Pues yo soy mamá, tengo 33 años y tengo tres niños. Tengo uno de 15, el otro de 14 y el otro es de 9. Y con el de 15 años yo exploto mucho, siento mucha rabia, pues él me hace sacar toda esa rabia y no sé por qué. Gracias, Yesenia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué factores se generan en una persona, en un individuo, para que con 3 hijos, con el único que reacciona de esa manera, el que le saca la piedrita en todo momento es el de 15 años? Bueno, hay una cosa ahí, es que a veces los padres le dicen a uno, no, es que yo todos los quiero por igual, todos son los mismos, pero resulta que cada hijo que van haciendo me va conectando también con vivencias de esa etapa donde él esté, ¿cierto? Ahorita lo mencionábamos pues con el de 8 años y otro de 18. Cuando el niño tiene una respuesta, emite una conducta, como padres, y eso no lo hago yo consciente, me recuerda juega el algo. inconsciente, Sí, dispara algo. Dispara algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella dice, es que la de 15 años es la que me saca de quicio, un factor puede ser, ¿qué es lo que ella refleja de mí? Es como cuando uno dice, es que esta persona no me la soporto, y resulta que esa persona tiene una cualidad, un defecto que yo mismo no me lo acepto. Por ejemplo, es que yo soy muy orgulloso y me encuentro con otra persona orgullosa, pero en vez de decir que yo soy orgulloso, me enojo con esa persona orgullosa, diciendo que es que él es el de la culpa, es que maldito él. Como bueno, la proyección. La proyección. Entonces, ahí hay algo interesante de mirar, que ella puede hacer un autoanálisis. ¿Cuándo es que ella detona en la rabia? ¿Qué está pasando en ese momento, en esa interacción? O sea, si están en la sala y están comenzando, empiezan a hablar de qué tema. Es que comenzamos a hablar del colegio y de los profesores, por ejemplo. Entonces ahí me está dando una indicación de que entonces ella me está tocando algo de cómo era yo cuando está en el colegio. Pues es un ejemplo. O sea, es prestar atención. La idea de esto es que en ella es que preste atención en qué momento se comienza eso como a subirse. Como se dice, a subirse la cerveza y que ya se quiere explotar. Entonces, con ella es qué momento, qué se está conversando, que ella, justamente a los 15 años, es la que me detona la rabia. Muy bien. Andrés. No, vamos a hacer la pausa, doctora Isabel, pero le iba a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue que tocamos el tema
de la obesidad infantil. ¿Ayer o antier? Antier, el lunes. El lunes, sí señor. Es que hay una historia que sucede en Colombia que le está dando la vuelta al mundo y que es hoy top en las redes sociales. Les voy a mostrar, la información la trae a esta hora el periódico El Colombiano. Es este bebé que ven ustedes ahí, tiene 8 meses, doctora Fanny Isabel, debería pesar, ¿qué? 5 kilos, 7 kilos, más o menos. Sí, pues pesa 20 y tantos kilos, un bebé de 8 meses. Esta fotografía la hicieron en Bogotá. Voy a leer un poco de la historia. Bebé obeso llama la atención en Colombia. El caso de Santiago, un bebé de 8 meses y más de 20 kilos de peso, se conoció a través de los medios este martes. Esto fue ayer. Bueno, habla de los riesgos que le trae a este bebé al sobrepeso. Y de la intervención de Salvador Palacios. Con Salvador hicimos un informe el lunes para hablar de este tema. La gente de Gorditos de Corazón se puso al frente, trajo a esta madre. Bueno, les voy a sintetizar un poco la historia, no tengo tiempo de leerla, pero el asunto son malos hábitos, doctora Fanny Isabel, no es una condición médica, es sobrealimentación permanente dice la mamá justificando que el niño, que es un bebé, es muy ansioso. Delante tetero todo el día, comida todo el día y 8 meses ya lleva como 23 kilos. Exactamente. Es un problema muy serio. Un problema muy serio, y ese día hablábamos, el niño gordo generalmente no es el niño bien nutrido, entonces es ejemplos muy tristes, pues donde hay que identificar quién es el ansioso, el niño o quién le da el alimento. Claro. Entonces, bueno, qué bueno que ya está en tratamiento. Doy el crédito, repito, la información la trae hoy en su portal web, el periódico El Colombiano. Hacemos la pausa y regresamos a la parte final, hoy con Andrés Felipe Gómez, psicólogo, hablando del manejo de la ira. Medellín, todos por la vida. I'm really proud of them. I'm really proud of all of you. And about it, and marvel about it. Quiero invitarlos para que nos acompañen este viernes 21 de marzo, de 9 a 12 de la mañana, en la rendición de cuentas de los primeros 2 años de gobierno que haremos ante el Consejo de la Ciudad. No lo olvides, este próximo 21 de marzo, rendición de cuentas, 9 a 12 de la mañana, aquí por Telemedellín. Medellín, todos por la vida. Hace algún tiempo vengo implementando algo que se llama talleres integrados de arte. Los talleres integrados de arte es empezar a sembrar en los niños esa relación con la iniciación musical, con la iniciación dancística, con la expresión corporal, con la iniciación teatral, ¿cierto? La expresión corporal, la lúdica y el juego libre. Vamos a sacar toda esa energía y toda esa alegría que tenemos y vamos a hacer la canción de motivación o calentamiento. Todos nos vamos a parar. Arriba, todos vamos a jugar. Todos a divertirnos. Si quieres jugar, cuando los niños entran en relación y en contacto también con los instrumentos musicales, con el movimiento, con el ritmo, ¿cierto? Con los sonidos, con las melodías, ellos empiezan a despertar ese interés también y a descubrir y explorar muchas cosas en la música.
Los padres de familia cada vez se sorprenden más de ver esos pequeñitos que llegan temerosos, llorando, de ver a Jamie tan grande, y ya al final del año todos son pegaditos de ellos. Vemos niños que han avanzado mucho en su expresión verbal, en su expresión corporal. Como culebrita, la culebrita se mueve así, la culebrita se arrastra así, la culebrita que rueda así, como mueve, 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 culebrita, como mueve, 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 culebrita. Pablo, antes de ingresar aquí, era una persona muy tímida. Pablo no se socializaba con nadie, era muy de la casa. Ahora, en estos 3 años que lleva en clases con el profesor Jamie, Pablo es una persona extrovertida, alegre. Todos caminamos marchando como soldados. Esas actividades le permiten al niño evolucionar mucho más y trascender mucho más en esas capacidades que ellos van descubriendo. Y eso es lo que el niño desarrolla, y vamos a tener unos mejores seres porque estamos formando unos seres integrales. Que acompañemos a nuestros niños, que nos interesemos por la música, por la expresión corporal, porque en realidad fortalece mucho el desarrollo en la etapa escolar. Vamos a levantar las manitos y nos vamos a despedir así. Hasta luego, ya me voy, ya me voy. Y a todos, chao, chao. Y esta era nuestra historia de vida del día de hoy. Esta era preescolar, hormiguitas laboriosas. Y escuchábamos a Yesmi Romero. Él es músico, es licenciado en pedagogía, y nos mostraba cómo el inicio temprano de los niños en la música les ayuda no solo a mejorar su desarrollo cognitivo, sino también a mejorar sus emociones, su concentración. En fin, son miles los beneficios que se logra a través de la música. Tú lo decías, Andrés, ahora la musicoterapia es una de las formas de ayudar a calmarnos. Sí. Es también desde el proceso evolutivo. Mira, es que es muy bonito, todo lo que viene, todo lo tenemos desde el proceso evolutivo, desde los primitivos, todo lo tenemos natural, sino que hay veces no lo dejamos fluir así y nos ponemos a racionalizar, y por eso es que hay veces vienen las disfunciones. Miren, este tema de la ira y del manejo de la ira es un tema bastante amplio, y son muchos los elementos que ya se nos quedaron por fuera, porque incluso por fortuna nuestros televidentes le dieron una punta al tema y lo llevaron mucho a los niños y a las pataletas, y eso nos gusta mucho porque realmente ustedes aprovechan el espacio para las necesidades que tienen, y segundo, pues porque nos dejan tema para otros programas que podemos desarrollar más adelante para resolver todas las inquietudes. Eso nos alegra mucho, y la participación de hoy fue muy buena. Nos queda solo tiempo, Andrés Felipe, para pues unas recomendaciones finales, manera de síntesis, y que quede un mensaje claro con este tema ya que vamos a terminar. Sí, ante todo es la posibilidad de dejarlas descargar, o sea, es expresar con mayúscula, que quede muy claro, es lo que yo siento, déjalo expresarlo, ¿sí? Cuando yo lo expreso, dejo que cada emoción que va surgiendo, si es la ira, el miedo, la tristeza, voy a tener la capacidad de poder afrontar la situación que me está pidiendo una solución. Es decir, entonces es mejor no reprimir, hay que, si es un episodio de ira... Exacto. Pero ahorita, ¿hasta dónde? Porque sí. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Porque es que podemos afectar al otro o incluso nosotros mismos. Ese es el segundo paso, y es, cuando yo me permito expresar, voy a encontrar maneras de que primero la canalizo en estrategias o métodos que no me impliquen que le haya hacer daño al otro. O sea, ahorita, así muy brevemente, hay veces que los hombres cuando sienten ira, entonces ¡pum!, le pegan al muro bien duro, y el muro se ríe porque el que le dio fue usted. Pues, entonces no es tampoco que, no la pegará a ella, pero sí la al muro, no, porque te está haciendo daño. Claro. Es poderlo canalizar en otro sitio, ahorita lo decía, en otra habitación, en otro punto, canalizarlo. Ya cuando canalizo encuentro entonces las palabras correctas para poderle decir al otro, ahora sí, vení, solucionemos este asunto, que me sentía enojado. Y no sobra obviamente entonces la parte de la respiración, también meditación, el deporte. Yo a veces le sumo también, el ponerle humor a las cosas difíciles en algún momento dado también funciona. Bueno, después de descargar también funciona.
André Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muy Bueno, amable. ustedes también, muchas gracias a los televidentes, muchas gracias. Doctora Fanny, Sí. mañana a las 11, Sí, Día señor. Mundial del Agua, ¿no? Día Mundial del Agua, un llamado a la responsabilidad para cuidar pues este recurso. Nos vemos entonces 11 de la mañana, que pase feliz resto de tarde y cuídense mucho. Chao, gracias.